Cristiana Católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio, Evangelio, Cultura y Familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. Eres tú, María, la mujer que siguió a Cristo desde niño hasta el final de su misión. Tú le amaste en el silencio de no poder comprender el misterio de ser su madre y su hija a la vez, a la vez. María, Madre del Buen Pastor, divina Pastora nuestra, muéstranos el camino, la verdad y la vida. Al Calvario siendo madre de Jesús y te hiciste madre nuestra a los pies de la cruz. En tus manos entregamos nuestra vocación, guíanos dulcemente para ser fieles hasta la muerte. Virgen María, Madre del Buen Pastor, sencilla Pastora nuestra, muéstranos el camino, la verdad y la vida. Pastor, sencilla Pastora nuestra, muéstranos el camino, la verdad y la vida. Madre del Buen Pastor. Muy buenas tardes a nuestros queridísimos y fieles seguidores que nos acompañan al atardecer de los miércoles en nuestro programa Difundir en Diálogo. En los momentos en que vivimos, indudablemente el gran reto de poder hacer de la comunidad humana una comunidad que se ame, que se respeta, que se ayude, que se colabore. Y ese reto pues lo ha planteado el Papa Francisco, por ello hemos estado centrados en el análisis, conversar, tratar de proponer otras alternativas con diferentes visiones también, inclusive de formaciones académicas, es decir, en una construcción social que nos permita de alguna manera vencer este mundo de egoísmos, de individualismos que hoy caracterizan el mundo entero. No es solamente un problema de lo que nosotros leemos en Colombia, donde pensamos es que lo único que nos interesa hoy es a cada uno, porque los de la ciudad están felices y tranquilos, mientras el paro agrario y mientras los mineros están bloqueando otros restos de la ciudad.
de los países y no se dan cuenta finalmente de los problemas y de los atafagos que ellos están viviendo. Eso puede pensarse en la región del Cauca, en términos de los cultivos de coca, eso podría pensarse en términos de la explotación también de otros yacimientos petrolíferos y entonces cada uno tiene un mundo que no es individual. Lo hacemos individual en cuanto lo cerramos como si fuera solamente el problema nuestro, pero afecta a todo, porque si las vías están cerradas, pues finalmente no llega alimento a las ciudades. Y el ciudadano tiene que comenzar a tener conciencia de la provincia y darse cuenta de que esas realidades lo afectan. Si no hay petróleo, pues no tenemos entonces la posibilidad de la movilidad. Por ende, quienes tienen los vehículos, pues van a comenzar a sufrirlos. He ahí la gran necesidad de que podamos aprender a tener una conciencia un poco más colectiva, que sea capaz de trascender de esos mundos cerrados que nosotros fácilmente nos encontramos, de los cuales Francisco continuamente, no digamos ataca, porque esa no es la palabra que puede existir, propone particularmente que en esos mundos cerrados pues se pueda abrir y se dé la oportunidad de que nos demos cuenta de que hay otros, que somos seres en conexión los unos con los otros. El mundo, cuando uno lo relee en virtud de todo lo que existe, nos damos cuenta cómo todo afecta finalmente en estas dinámicas. Bastaría ver lo que pensamos hoy, por ejemplo, en términos de los factores ambientales. Todo ha sido una cadena, y esas cadenas, sin darnos cuenta, cada uno viviendo en su propio punto. El campesino a lo mejor quemando y haciendo sus quemas de pronto controladas, pero no se ha dado cuenta de la afectación que tiene finalmente el medio ambiente. Todo esto tiene que llevarnos a tomar la conciencia de lo colectivo. Y lo grave de las políticas de hoy es que cada vez nos encierran más y tratan de individuarnos cada vez más y tratan de hacernos pensar en lo local cuando cada vez decimos que somos seres más universales. Hoy uno abre el Facebook y se entera de las noticias con una rapidez inmediata. La afectación del dólar hoy tiene unas trascendencias impresionantes, porque lo que pasa en Estados Unidos con una noticia de hoy pues afecta hasta el mundo más pequeño y a la bolsa inclusive, que de pronto no tiene que dar representaciones desde el punto de vista internacional. Todo esto nos tiene que llevar precisamente a esta misma acción y el Papa Francisco nos lo está pidiendo. A eso entonces nos dedicaremos en el día de hoy. Vuelve el Papa a insistirnos y a colocarnos entonces en ámbitos de reflexiones comunitarias y nos ayuda a dar entonces pasos hacia adelante. ¿Qué tienen que plantearnos? En virtud de los que hoy existimos, ya educados, y en virtud de quienes están todavía por nacer y de quienes se están educando para que tengamos un mundo más abierto. Es parte de nuestra responsabilidad. Vamos a saludar el equipo de nuestros invitados en el día de hoy, a nuestros panelistas, para que también a la vez que nos saludan, pues tengan su abrebocas. Le damos la más cordial bienvenida a Francisco, él es psicólogo, trabaja con la fundación y pues, Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Gracias por la invitación nuevamente. Verdad que es un gusto estar acá en la emisora compartiendo con ustedes y más un tema como el de hoy, el cual nos invita de una u otra manera a ser seres sociales, también pues con muchos llamados de varias instituciones a nivel internacional, como pues lo son la Iglesia, la cual nos invita de una manera abierta desde un propósito de la sinodalidad, que es ahí donde también nos une como en un punto de fraternidad y de igualdad, y digamos que para trabajar por el mismo propósito, ¿no? Que es para cuidar la casa en común, como lo dice el Papa Francisco. Carolina es primera vez que está aquí en estos medios, está tranquila, porque aquí no pasa nada extraordinario, sino con toda la naturalidad. Conversamos, Carolina es fonoaudióloga, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a los que nos escuchan. Pues el tema de hoy me toca bastante por esto de también tratar de encajar en esta comunidad que nos exige y nos pide también tantas cosas como seres individuales. Creo que el vivir en comunidad implica una transformación y eso implica que hagamos una introversión entre nosotros como persona de qué estamos haciendo, qué vamos a aportar a esa comunidad, qué tan fácil o difícil es encajar en comunidad y cómo es
socializar o estar dentro de una comunidad con personas que tienen diferentes formas de ser, de actuar, de pensar. Entonces creo que es un tema muy importante. Muchas gracias, Carolina. Y finalmente tenemos a la señorita María Camila. Usted ya ha pasado por aquí varias veces, ¿cierto? Sí, señor. Buenas Bueno, tardes, Pa. Buenas trabajadora tardes para social, todos. muy buenas tardes. Bueno, el tema de hoy es muy interesante porque pues en las reflexiones que nos da el Papa siempre hace un llamado a la fraternidad y como al pensar en comunidad. Y efectivamente nos toca a cada uno de nosotros dentro de nuestras profesiones y también a nivel individual, pensándolo más como una reflexión en el cómo y cuándo y en qué momento puedo servir a los demás. Si bien es cierto, cada uno hace parte de un mundo, es evidente que siempre vamos a depender de las otras personas. Y pues de eso se trata, de que podamos evaluarnos, reflexionar frente a qué estamos aportando y dejar de lado en estos servicios o en digamos, en este quehacer de la vida, que no solo vivimos para nosotros mismos, sino para el sentido está en servir a los demás. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, el Papa hoy en este capítulo que estamos analizando nos invita a trascender un mundo de socios. Los socios pues no tienen vínculos afectivos, sino que son fundamentalmente económicos. Y sobre eso es que se trabaja. El Papa ha puesto en esta carta encíclica a lo largo, podríamos decir, que la atraviesa completamente y se convierte en una clave de lectura en términos de lo que significa la parábola del buen samaritano. Y el recuento pues lo volvemos a colocar en el contexto evangélico como nos lo presenta el evangelista cuando dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Allí hay, anterior a ello, hay una persona que quiere de alguna manera tratar de ganar la vida eterna, va delante de Jesús, le hace una pregunta, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le pregunta diciéndole que Él es, y entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este señor, queriéndose justificar delante de Jesús, lo entra en un terreno que es bastante pedregoso, donde hay situaciones muy complejas en términos de una cultura como la judía que nosotros conocemos. Ya hoy lo vemos en términos de lo que significa ello, como fuera de esos contextos y pues las naciones, las fronteras, esos mundos que se levantan donde se convierten en los mojones que de aquí en adelante no se puede pasar y que esto es mío y que esto constituye una propiedad, que eso tiene unos vínculos desde el punto de vista afectivos y que eso tiene unas raíces inclusive religioso-políticas y de todo. Entonces lleva a Jesús en ese plano y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús, que nunca suele dar respuestas en el Evangelio, porque Jesús no da respuestas. Jesús abre un horizonte, o cuenta una parábola, o pone una nueva situación, o formula una nueva pregunta, pero nunca hay respuestas. Porque las respuestas tienen el problema lastimoso de terminar diciendo, es que es esto lo que hay que hacer. Y Jesús lo único que abre es la variedad y la posibilidad infinita de que hay muchas cosas. Por eso tantas de las enseñanzas son particularmente parábolas. Las parábolas tienen muchas interpretaciones y tienen una mirada infinita de la que uno finalmente pueda plantear. Mientras que si yo doy la respuesta, cierro finalmente el camino, dejo que la cosa quede completamente cerrada y se acabó. Jesús entonces lo primero que le dice es, pone Jerusalén como la gran ciudad de donde finalmente todos se dirigen y caminan por esos mismos medios. Y pone entonces el hombre que está caminando de Jerusalén a Jericó. Y este es un samaritano. Los samaritanos son enemigos completamente de los judíos. En ese contexto entonces lo primero que le dice es, bajaba de Jerusalén a Jericó un samaritano.
cayó en manos de un bandido, de los bandidos, puede hablar inclusive en el plural. Y le quitaron todo, lo molieron a palos, lo dejaron medio muerto. Pasó por allí un sacerdote, pasó un levita, que es los que retoma hoy nuevamente del diálogo del Papa, de lo que ahora trataremos de adentrarnos nuevamente. Dieron un rodeo, se dieron cuenta de que todavía estaba vivo, tenían toda una cantidad de prejuicios desde el punto de vista cultural, político, religioso, de todo. Una, era un samaritano, no nos hablamos con ella. Dos, está herido, significa que si nosotros lo tocamos, quedamos impuros y nosotros nos debemos a un servicio público. Y entonces terminamos haciendo que los que van al culto, pues no puedan tener finalmente el ejercicio de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces podríamos decir que casi que están justificados desde ese punto de vista. Y así es cuando el mundo comienza a irse cerrando. El relato evangélico dice que finalmente bajó un samaritano, venía en un caballo, traía en sus alforjas entonces vino y aceite, se bajó, limpió las heridas, le echó aceite para ayudarlos a que se pudieran de alguna manera, ¿cómo se dice? Tratar de hacer que la piel no se... Bueno, no, la asepsia la cumple finalmente colocando el vino, con eso se mata la infección, pero la otra lo que hace es como tratar de hacer que la piel se relaje un poco, entonces lubricarla sencillamente entonces con el aceite. Después toma al herido, lo monta en el caballo, es decir, invierte el papel, porque pierde la prestancia. Tener un caballo en los tiempos en que está contando la parábola, sin más de 2000 años, pues eso tiene una connotación muy importante, porque eran los medios importantísimos. Si hoy tenemos nosotros ciertos carros, como el Tesla o como de pronto mirar no sé qué otras cosas por ahí finísimas que podamos encontrar de más de 500 millones de pesos, pues eso representaba prácticamente un caballo en los tiempos de Jesús. Entonces, monta al herido en el caballo y él se viene seguramente de cabestro. Lo encuentra y la primera de las posadas, entonces se para allí, cuida de él durante toda la noche, al día siguiente se levanta y paga todavía por él. Y le dice al posadero, si algo te gastas de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Ahora Jesús vuelve la pregunta y le dice, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo para el que cayó en manos del bandido? Es decir, la evidencia queda a tal punto, tan bien pintada, y particularmente el evangelista pinta también los cuadros, que sería imposible terminar diciendo una cosa diferente. Entonces él le responde, el samaritano. Le dice Jesús, vete y esto es lo mismo, si quieres ser prójimo, porque la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo hacerle el bien? ¿A quién debo ayudar? ¿Con quién me debo inmiscuir para poder trabajar? ¿Dónde debo gastar mis fuerzas y mis energías? Como esa era la pregunta fundamental, porque él quería de alguna manera alcanzar la vida eterna y quería encontrar el camino concreto, Jesús se lo muestra. Pero Jesús prescinde de la nacionalidad, Jesús prescinde de la cultura, Jesús prescinde de la religión, Jesús prescinde absolutamente de todo. El prójimo es el que está necesitado sencillamente de mí y lo encuentro en el camino. No me puedo hacer indiferente porque está ahí. No puedo decir que no lo vi porque sí lo vi. No puedo terminar diciendo que no sabía de su necesidad porque sí me di cuenta de ella. Es decir, Jesús crea todo el contexto para que uno finalmente diga, prójimo no tiene definiciones diferentes, sino a saber que el otro es un necesitado y yo puedo hacer algo finalmente por él. En ese contexto, entonces el Papa nos ubica hoy nuevamente diciendo en un mundo cerrado. Y por eso nos dice, retomemos ahora nuevamente la parábola del samaritano, que todavía tiene mucho que proponernos. Y lo primero que está diciendo el Papa hoy es que los personajes que pasaban a su lado se concentran en el llamado interior, de volverse cercanos, sino en función de su lugar social que ocupaban. Era una profesión relevante en medio de la sociedad. Entonces, ¿por qué prescinden de servirle? Pues porque finalmente hay una justificación. Yo debo llegar
al lugar que a mí me toca, debo cumplir una función. Si yo dejo de hacerla, ¿a cuántas personas termino perjudicando? ¿Qué se pone sobre la balanza en ese momento? Y aquí vuelve a surgir para nosotros, cuando suceden tantas cosas, nosotros que en un momento determinado tenemos que comenzar a pensar, tengo que llegar al trabajo, tengo que ir a cumplir con mi hogar, tengo que ir a atender a mi hija que llega a las 4 del colegio y entonces no hay quien la reciba, pero en el camino se me presenta una situación y un contexto como este. Entonces, Francisco nos dice, para ellos lo importante era la funcionalidad y vivían en visión de la prestancia social que le prestaba a ellos la función social, no en la acción caritativa que obligatoriamente exige siempre el hecho de poder ser prójimo y que nos obliga a desmontarnos un poco de esas situaciones para poder llegar finalmente a donde tenemos que llegar. ¿Cómo lo juzgamos y lo analizamos nosotros hoy esas situaciones? Es una mirada bastante interesante porque lo que el padre decía, digamos lo que no hay una respuesta, no hay una unidad de respuesta, pero sí hay una unidad que es el sujeto, el cual empieza como a interferir y mirar en qué acciones empieza a afectar el resto de la sociedad, ¿no? Porque allí es donde uno dice, bueno, están en la parábola nombran varias personas y nos aterriza el Papa Francisco en una sociedad en donde realmente miramos qué tanto la dimensión humana de una persona puede afectar el resto de la sociedad. El ejemplo que el padre daba, si yo no llego a mi trabajo, pues empieza a afectar el resto de procesos, ¿sí? Entonces es allí donde uno dice, ¿cómo es que yo realmente estoy favoreciendo a ese próximo, a ese prójimo que está ahí y que está esperando una respuesta de algo que probablemente yo lo hago desde la parte de psicología, de cambio lo haría desde la parte de trabajo social, acá es de fonoaudiología, ¿sí? Pero realmente si llega a faltar alguno de los tres empieza esa afectación. Entonces ahí es donde uno dice cómo estos procesos y cómo es que nosotros vivimos tan ligados unos al otro, porque sí, independientemente de eso somos una unidad, pero esa unidad empieza a afectar toda una sociedad y toda una población, y ahí es donde nos damos cuenta que realmente a veces lo material debe quedar a un lado. Porque si pensamos solo en el material y en el consumismo, realmente el accionar desde cada área y desde cada profesión se va limitando y empezamos a afectar la sociedad. Entonces es como que empezamos a limitar los procesos, tanto sean políticos, laborales, religiosos, sociales, y es allí donde realmente decimos, bueno, si yo me levanté hoy a las 10 de la mañana, probablemente no hubiera estado acá. Si hubiera llegado tarde acá a la emisora y así sucesivamente y empieza digamos que todo un reproceso en el cual no estamos prestando un servicio en común que es al cual nos está invitando digamos el Papa con esta encíclica y nos dice que trabajar en comunidad y pensar en ese próximo que está ahí esperando una respuesta y una ayuda de cada uno de nosotros. Pero yo quisiera contar una cosa que Francisco coloca precisamente ahí frente a ello. Aquí surge la gran preocupación. ¿O me debo al individuo que encuentro en el camino o me debo al grupo social finalmente el que está? Francisco está colocando en términos de la función social de la que representaban esas personas. ¿Qué se constituye finalmente el herido del camino para que yo tome finalmente entonces la decisión de quedarme al lado de él y no finalmente cumplir lo que yo debería estar en compromiso social de lo que a mí al final me toca? Eso me hace recordar que el fin de semana una señora me llamaba y me decía que había encontrado una persona herida en el camino, se la había llevado entonces al hospital, pero ella sentía que su responsabilidad era que hasta que ella no lo ubicara en alguna parte, no podía irse finalmente de allí. Y me reclama esto particularmente porque en términos nuestros, pues ese es el acto de la indiferencia y del pensar de que vale más el grupo que tengo a la persona que... Pero si no me intereso por la persona que tengo, ¿cómo puedo valorar el grupo que finalmente también son las personas a las cuales yo me debo? ¿Y cuál es la proximidad finalmente de lo que el otro o la otra en el mundo y en el camino mío existe? Porque se convierte, quizás de pronto en el término del día, hasta de pronto se me pase la preocupación de haber dicho, podía haber algo, podía haber hecho algo, podía haberme quedado allí, podría haber tomado posición frente a la situación, o sencillamente cerré los ojos, lo ignoré. Y en la noche, cuando yo estoy por dormir, me vuelven las imágenes diciendo, como palabra acuciante interior donde dice, lo pudieras haber hecho y no fuiste capaz de hacerlo.
podrías haber detenido el ritmo del camino y haber hecho algo finalmente por ello, porque lo podías haber hecho. Yo creo que eso también nos lleva a reflexionar sobre qué tan conscientes somos nosotros de nuestra rutina diaria como individuos. Digamos que inconscientemente nos empezamos a enfrascar en nuestras responsabilidades, en nuestra rutina, y eso nos lleva de pronto a perder ese sentido de humanidad, de que a nuestro alrededor hay una comunidad que necesita nuestra ayuda, que en algún momento va a necesitar nuestra ayuda. Entonces yo me levanto todos los días, tengo mi rutina establecida, me levanto a tal hora, tengo que ir a trabajar, tengo que coger el bus para llegar a tal hora, tengo que llegar a mi trabajo, cumplir esas funciones. En medio de ese recorrido pasa algo extraordinario, pero eso extraordinario va a interrumpir toda la rutina que yo tengo establecida. Entonces lo ignoro. Y ahí ya perdí mi sentido de humanidad. El hecho de que hayan robado a alguien, el hecho de que haya un accidente y ese alguien necesite mi ayuda, pero yo simplemente lo ignoro porque es que va a interrumpir mi rutina, ¿sí? Y entonces ahí ya no, de pronto, uno como ser humano ni siquiera está pensando en tengo que llegar a mi trabajo para ayudar a esta comunidad que me espera, sino tengo que llegar porque es una responsabilidad mía como individuo y la tengo que cumplir. Y esto me va a interrumpir esa rutina establecida. Entonces, dentro de esa lectura, como la inconscientemente la sociedad nos exige tanto y tengo que cumplir esto y tengo que hacer esto para poder encajar en ese grupo. Y ese grupo, pues simplemente es eso, un grupo, y yo estoy ahí por intereses. ¿Sí? Intereses económicos, intereses de conexiones, de poder escalar en una sociedad, porque pues mis ideales son a tal edad tener tantas cosas, tener un trabajo, tener un sueldo, tener una casa, tener una familia, y eso me implica trabajar todos los días. Pero entonces estoy enfrascada en eso y olvido que tengo una humanidad, que alrededor mío y fuera de pronto de esa sociedad en la que yo estoy inmersa, hay otras personas que están requiriendo también mi ayuda y que en algún momento se me va a cruzar algo en el camino y entonces ¿cuál va a ser mi elección? No puedo pararme a darle la mano a alguien que está necesitado, no puedo parar a ayudar a alguien que se cayó, porque eso interrumpe todo ese ciclo y todo eso que yo ya tengo establecido en la sociedad de la que hago parte. Entonces, ¿qué decisión tomamos? El samaritano se vuelve incómodo justamente es por eso, ¿cierto? Porque yo me imagino que también tenía planes y proyectos. Es más, el hecho de ir en su caballo y tener, pues no era que era un desocupado, entonces, porque a veces pensamos que lo hagan finalmente quienes no tienen y se ocupen de la sociedad. ¿Quién no en la vida no tiene responsabilidades? ¿Quién no tiene algunas prioridades? Podremos considerarlas inclusive banales, pero son sus propios proyectos, ¿cierto? Es decir, yo tengo, finalmente, no sé, voy caminando, pero pues mi salida es a caminar. Entonces no puedo perder el tiempo y finalmente aprender. En la relativización de las cosas podríamos terminar diciendo, esto no es lo mismo yo que tengo un compromiso de llegar a atender un grupo de personas en condición de discapacidad como tenemos en la fundación y que esto es un entramado y que si yo no estoy... Pero lo mismo podría decir el que está pasando también por ahí que no está sino caminando, ¿cierto? Es decir, mi prioridad está fundamentalmente puesta en esto. Entonces, la primera acción que Francisco nos coloca es la disyuntiva que se presenta. Los primeros representan un grupo social estructurado con unas funciones públicas muy organizadas, de las cuales quieren responder y no irrumpen, por eso sencillamente dejan allí. Del otro lado aparece un personaje como el samaritano que se vuelve un ser incómodo, porque reclaman la conciencia, finalmente para los otros también. Pero no podemos entenderlo como un tipo que no tenía absolutamente nada que hacer, sino como alguien que era muy solidario y que fue capaz de anteponer a sus proyectos individuales, a sus condiciones de vida, a lo que él en un momento determinado tenía, el encuentro del samaritano en el camino, y decir, salgo al encuentro del que ha sido asaltado. Pongo mis servicios a función de ello, porque es que no se quedó con lo mínimo, es que lo entregó absolutamente todo. No podríamos decir que casi que el Evangelio es exagerado, o lo que Jesús está contando es porque no se quedó solamente con el hecho de decir, bueno, yo llamé la ambulancia y entonces vinieron y lo recogieron. No, es que se comprometió a tal punto que lo entregó absolutamente todo, no solamente al limpiar las heridas, al subirlo en su cabalgadura, al llevarlo a la posada, cuidar la noche y pagar todavía por él, ¿cierto? Es decir, lo dio absolutamente todo.
María Camila. Bueno, yo podría decir que, ya escuchando a mis compañeros y al PA, que esto creería yo que hoy en día lo estamos hablando más desde la generosidad, tener como esa generosidad de poder ayudar al otro. Sé que actualmente hemos dicho que la sociedad es un poco más insegura, pero he estado en situaciones de pronto similares en las que también uno se ha cuestionado y que hemos dicho, pude haber hecho más. Pero siento también que uno, no sé si es un sexto sentido, un presentimiento, no sé, pero uno a veces como ser humano también reconoce cuando esa persona realmente necesita esa ayuda. También hemos visto personas, digamos, en el quehacer que desafortunadamente pasan por situaciones delicadas y que de una u otra forma no previstas, y ayudamos. De eso se trata, como que de trascender esa sociedad individualista y como que apoyarnos en nosotros, entre nosotros mismos. Creo que hubiera sido más fácil de pronto si encontramos a una persona que necesita ayuda, pero tengo también ahí gente que está pasando y que también quiere ayudar. Creo que va a ser mucho más fácil poder ayudar a esa persona necesitada. Y creo que esa es la invitación que nos hace el Papa, de que debemos servir en la generosidad, olvidar, muchas veces nos centramos más en nuestros roles, en nuestro estatus social, o sea, en cumplir ciertas obligaciones individuales, pero es ahí cuando nos cuestionamos como seres humanos si lo estoy haciendo bien, porque puedo ser una muy buena profesional, conocer del tema, conocer de procesos, pero si no soy persona, finalmente pongo en cuestión mi profesión. Entonces creo que el ser persona o como yo actúo hacia los demás demuestran mucho más de lo que soy, y pues que esa profesión o ese rol que de pronto podemos desempeñar sea un plus del ser humano que puedo dar a la sociedad. Entonces, lo veo más así. Y en términos de pérdidas, ¿sabes? Porque a veces también el poder decide, cuando se defienden intereses, cuando las estructuras se organizan de tal manera que se llega inclusive a prescindir de gente, porque hay organizaciones que dicen es que si tú le sirves a fulano, ya no puedes hacer parte finalmente de esto, ¿cierto? Hoy concretamente que vivimos en un mundo tan, digamos, como tan dividido, tan enemistado, cuando la gente mide por categorías sociales, cuando mide por categorías inclusive intelectuales, por tantas cosas políticas, económicas, se vuelve a veces un problema inclusive eso mismo, porque Francisco nos pone también en esa acción, de la pérdida que se puede tener en un momento determinado frente a esa condición de ser tan profundamente solidario y tan comprometido con el herido del camino, con el prójimo que yo finalmente me encuentro, que termina diciendo, se ponen sobre esa balanza los intereses grupales por encima de esos individuales. ¿Cuál de las dos debe priorizarse en un momento determinado cuando hay que tomar decisiones? Desafortunadamente desdibujamos como las necesidades de los demás, ¿no? Y siempre priorizamos las nuestras. Y creo que nos ha pasado a todos. Y si uno se pone a mirar, hoy en la mañana de camino al trabajo uno puede pensar en muchas cosas y se puede presentar una dificultad y uno sencillamente sigue derecho, ¿sí? Pero después llega como esa cuestión y decir, bueno, y si yo hubiese parado, hubiese preguntado, hubiese hecho algo, pero más allá de prestar una atención, hacer una llamada, más allá de eso no va a pasar. Y hoy en día estamos en una actualidad que no suele prestarse como para uno decir, yo voy a parar, voy a bajarme del servicio de transporte donde voy y voy a atender a la persona. Entonces esa parábola, la verdad que es algo confrontante y verdad es un reto, porque a uno Jesús lo pone como que lo pone ahí entre la espada y la pared y le dice a uno, bueno, para, sigue o qué va a hacer. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, esa pérdida, tanto pérdida del próximo que está ahí, que es el prójimo esperando la respuesta, como de la pérdida como uno de poder ayudar. Y se empiezan a invalidar como las necesidades de las otras personas. Entonces ahí es donde uno dice si realmente uno es capaz de hacer un par y decir, bueno, y esto se ve hasta en la misma familia, ¿no? Con la misma familia a veces uno dice tiene una dificultad y uno sigue derecho, uno no le pone cuidado a esto. Y son unos precedentes que uno a veces dice, si pasa en familia, puede pasar en la calle.
Y digamos que empieza como ese impacto de pérdida en el cual uno dice, si yo hubiese podido hacer algo más, el resultado hubiese sido otro y no estaríamos lamentando tal situación. Pero desafortunadamente nos encontramos en una sociedad que, independientemente de ser profesional o no, las personas no se están formando de esa manera, en pensar en el otro, en mirar la necesidad colectiva, sino solamente la individual. Y tristemente después estamos lamentando situaciones, hasta hechos de muerte, por no haber podido atender a alguien o no haber podido tomar un teléfono y decir, mira, está pasando tal situación. Porque tristemente terminan diciendo, ya, por ejemplo, el vecino dirá, ese fue el chismoso del vecino o el sapo que llamó a la policía, o en esas situaciones que se forman, que a veces uno dice, yo hubiese podido hacer una llamada al 123 y que vinieran a prestar una atención. No involucrarme, pero sí por lo menos denunciar, o anunciar como lo hacía Jesús. Entonces es ahí donde nos confronta, ¿verdad?, esta parábola y nos dicen realmente hasta qué punto somos capaces de llegar como seres humanos, de poder ser, no ganar un protagonismo, pero sí de poder servir y sin un interés, que eso es lo que se nos dificulta tanto, ¿no? Y empiezan como estas pérdidas, estas necesidades allí que uno dice, desdibujé una necesidad y una situación. Y sobre todo las sociedades cuando terminan por estructurarse en tanto que delimitan los campos, pues a veces como que cierran también esas posibilidades. Pensémoslo en términos, por ejemplo, hoy de lo que significa un accidente de tránsito. Quedó finalmente ahí solo la persona, usted se queda y termina muchas veces responsable de lo que finalmente no hizo, ¿no? Porque hoy eso es lo que ejercita el código y pasan en muchas situaciones de esas. Entonces, a veces por no querer también terminar involucrado más allá de lo que yo he hecho y del beneficio que quiero hacer, me llevan a que la indiferencia sea cada vez mayor y a que termine tomando unas posiciones que se vuelven casi que antihumanas, porque, como bien decía Carolina, la humanidad está particularmente signada de ¿qué? Pues de ese sentido de proximidad y de reconocimiento del otro. Y entre más débil y más frágil se encuentre, pues mayor debe ser entonces la capacidad de respuesta mía también, porque se dice que una sociedad se juzga su valor moral y en su situación humana es de acuerdo a cómo trata a los más débiles y frágiles de la sociedad misma. Si a eso no se tiene la posibilidad de hacerlo, porque a veces se cierran esas puertas, pues complejizan muchísimo más hoy este poder ser prójimo realmente, y sobre todo en una ciudad como la nuestra. De pronto hay ciertos sectores donde es más fácil tener esas sensibilidades todavía, en pueblos más pequeños, en espacios porque un poco se conoce la gente, porque se sabe mucho más de ella, en el campo, pero las ciudades tienden a volverse muy indiferentes por el hecho de que vivimos en unos conglomerados muy grandes, tenemos unas distancias muy fuertes que superar, tenemos unos objetivos finalmente que hay que alcanzar a costa inclusive de lo que sea, y por eso a veces dejamos pasar que las cosas como que llegue finalmente a alguien que le corresponde, porque terminamos diciendo es eso. Pues para eso hay organismos y nos pasa a nosotros también en la respuesta que muchas veces tenemos que terminar dando. Para eso hay unas entidades oficiales que son las que tienen responsabilidades sociales. Pero ¿qué hacemos con el individuo cuando está en esa situación y condición? Y suele ser contradictorio porque por lo menos uno dice, entre más grande sea el espacio y más gente hay, más debería ser la ayuda, ¿cierto? Pero claro, no es cuando más se limita, porque existe la desconfianza, el arriesgarnos, el saber si lo hacemos de esta manera, de la otra, el mejor yo no me meto en ese problema. Entonces debería ser lo contrario, pero no, lo que decía el padre es verdad, entre los espacios sean más grandes se limitan esas ayudas, y cuando es más pequeño ahí está como el doliente de la situación, ¿sí? Pasó tal situación en el trabajo, esta persona debe atenderla, pero no debería ser así, debería ser como debería ser lo contrario, porque entre más población haya en una sociedad es cuando más se debería de ver esa ayuda y se debería ver el recurso, pero cuando eso sucede más se limita. Y eso sucede con los países, ¿no? Los países limitan muchas ayudas por diferentes condiciones, bien sea políticas, religiosas, sociales y demás, y empiezan a limitarse cuando uno debería decir, no debería suceder esto. Y es contradictorio porque, digamos, lo que tú dices, Fran, los países quieren arreglar problemas globales, pero no atienden, no ponen atención o no prestan sus servicios a los problemas de comunidades pequeñas o de personas así que de pronto necesitan una ayuda inmediata, y pues
yo creo que sí es importante que pensemos en el hecho de que el solo hecho de que nos cuestionemos cuando no ayudamos a alguien quiere decir que somos buenos, o sea, en el fondo somos buenos y tenemos que empezar a mirar la forma en cómo podemos cambiar o cómo podemos aportar, porque efectivamente no podemos seguir pensando de que van a haber un cambio global cuando ni siquiera hacemos algo desde lo pequeño. Debemos empezar desde eso, desde lo pequeño, empezar desde nuestra familia. Como decía Fran, muchas veces en nuestra familia se presentan muchas dificultades y nosotros no las atendemos de la forma como deberíamos aportar en nuestro rol en esa familia. Entonces sí es importante como establecer y crear esas relaciones recíprocas. Entonces, yo pienso que desde la familia, desde lo laboral, desde lo comunitario, se debe fortalecer eso. Es por eso que en los pueblos pequeños se ve más esa ayuda, porque obviamente se conocen entre ellos y pues llega un desconocido y evidentemente ya lo identifican, pero pues en vez de juzgar o de criticar o algo, tratan de conocer a esa persona y si lo necesita, pues le ayudan. Ya digamos que de eso se trata, como que dejar a un lado los prejuicios, dejar a un lado todo el tema de la individualidad y cuestionarnos si efectivamente si servimos para servir o desafortunadamente nos vamos a quedar en la justificación de que este no es mi quehacer, para eso hay esta organización, para eso existen leyes, o si yo me meto acá me voy a meter en problemas. Entonces se trata como de dar más como el prójimo, como lo hizo el buen samaritano. Yo creo que en estos momentos de la pérdida que hablábamos, estamos perdiendo la humanidad y el sentido de la bondad, como lo decía María Camila, el sentido de vivir en comunidad, como lo que implica eso, ¿sí? De pronto las ciudades grandes, por lo mismo de ser grandes debería haber más ayuda, pero uno se vuelve indiferente porque dice, hay tantas personas que si yo no lo hago, alguien más lo podrá hacer. Alguien más va a pasar y va a ver a ese samaritano que necesita ayuda y de pronto lo haga, porque yo no quiero meterme en ese problema, como lo decía Francisco, no quiero problemas, no los necesito y pues si no soy yo, alguien más lo hará. Sí, esperamos de pronto también como que delegamos esa responsabilidad a alguien más. No quiero ser yo hoy el buen samaritano, de pronto alguien más lo sea. Y en otra ocasión, de pronto ya que yo no tenga que llegar a mi trabajo, que yo no tenga una responsabilidad, pues seré yo esa buena samaritana, ¿sí? Entonces, es más fácil de pronto como lo decíamos, en comunidades más pequeñas, en pueblos pequeños, que se forma una fraternidad, que se vuelve en una familia, pues se asumen unos sentimientos de responsabilidad, de querer ayudar al prójimo. En esas comunidades pequeñas pues es más fácil reforzar esos lazos y es más fácil ayudar. En una ciudad grande tan ajetreada y nos implica pensar en muchas cosas al tiempo, pensar en que me tengo que coger el bus, en que no me van a robar, en que esto, en que lo otro, pues es muy difícil prestar esa ayuda también. Entonces creo que pues en un punto nosotros, sin ser muy conscientes de ello, vamos perdiendo esa bondad, esa humanidad, ese sentido de ayuda, pero hay veces puede ser de una forma muy inconsciente, porque de verdad que nos implica nuestra rutina, nuestra vida, nuestro pensar de forma individual nos desgasta tanto y nos implica como tanto esfuerzo mental de tengo que hacer tantas cosas que inconscientemente pues vamos dejando a un lado eso, como si hay más personas alrededor, como ya lo decía, este prójimo necesita mi ayuda, pero es que de verdad que me quita, de pronto me roba un minuto de mi tiempo y ese minuto puede ser muy valioso para mí, pero muchas veces puede ser de una manera muy inconsciente que nos volvemos así, por las mismas demandas de la sociedad. Hay otro factor que también afecta indudablemente esto y es el factor económico. Irónicamente, siempre hemos luchado nosotros por tratar de conseguir un mejor estatus social y eso no es malo finalmente en ninguna sociedad. Pero lo que sí es malo es que el hecho de que yo comience a entender de que todo finalmente se compra, que todo tiene un precio y que todos estamos de alguna manera como que cuando resolvemos los problemas desde el punto de vista económico pensamos que eso resuelve absolutamente todo, es decir, terminamos cerrando la puerta y nos hacemos cada vez más insensibles al dolor del otro.
Entonces las sociedades a veces cuando más progresan es cuando más se deshumanizan también, porque pierden el contexto, porque no son capaces de ponerse empáticamente en la situación y en la condición de la otra persona, porque se vuelven tantos los planes y proyectos que se tienen ya también, que implican mucho más tiempo y que desgastan mucho más las energías. Entonces, sin condenar muchas veces la posibilidad desde lo económico y el poder avanzar frente a ellas, pero hay una gran pérdida, particularmente para las sociedades, en lo que tiene que ver en el sentido de proximidad, de cercanía, de ayuda. Uno ve en esas comunidades donde a veces falta de todo, cómo hacer una vaca finalmente para hacer una sopa es mucho más rápido, más sencilla, mejor estructurada que en unas sociedades que económicamente lo tienen todo, pero que como no sienten la necesidad, pues no son capaces de abrir la puerta y decir, aquí está también mi aporte, aquí estoy yo para poderlo hacer, yo no tengo nada que poner, pero puedo prender el fuego, yo puedo traer el agua, yo puedo poner la olla, y el otro toda esa cantidad de cosas que significa y coloca un aspecto de solidaridad muy grande que hace que los problemas que se tienen se pueda construir más fácilmente la acción de lo colectivo. ¿Cómo ven ustedes eso? Yo lo veo que ahí se está perdiendo como un tema de corresponsabilidad y solidaridad. Y creo que se ha venido incrementando más, con el pasar del tiempo se viene incrementando más porque vemos el vacío de esa ayuda para poder fomentar por lo menos un colectivo de un alimento. Entonces es allí donde uno dice, esto se va limitando más y se ve a nivel intrafamiliar también. Esas limitaciones en las cuales vemos que a veces hay necesidades y que realmente somos indiferentes. Y sencillamente el consumismo nos lleva a eso. A decir, bueno, yo me compré este teléfono, no, yo tengo que seguir ahorrando para el otro teléfono, pero sabiendo que mi hermana o mi hermano está aguantando hambre y no saber decir, no, venga, ajustémonos y hagamos un mercadito pequeño y cubrimos esa necesidad que es primaria, ¿no? Y tristemente la sociedad se está convirtiendo en eso. No está mal que lo que decía el padre, que obviamente tengamos un estatus social y que trabajemos para mantener uno mejor, porque eso es también bienestar propio y desde ahí inicia todo. Pero entonces sí, a veces la sociedad con el consumismo está limitando eso y se está viendo esa falencia de corresponsabilidad y solidaridad social con el otro. Y el volver a lo que estaba diciendo ya hace poquito, ¿cierto? Al mundo individual cerrado, es decir, son mis planes, mis proyectos, mi mundo y se olvida el resto de la sociedad. ¿Cuándo tomo yo conciencia de esas situaciones? Cuando me están afectando, cuando de alguna manera eso me impide, me incomoda o eso está poniéndome a mí trabas en el camino de lo que estoy logrando, es cuando me doy cuenta y despierto o para tratar de solucionar o para convertirme en un peor obstáculo, pero no ciertamente bajo un aspecto de solidaridad. Cuando se crece en esos mundos individuales, y por eso insistimos mucho desde aquí, es en el hecho del proceso educativo, qué hacemos con nuestros niños, qué hacemos con nuestras niñas, para poder fomentar un mundo más solidario, más cercano, más humano, donde entendamos que somos todos y que no soy solamente yo. Si yo hoy, pues todo se vuelve a veces como tan automático, pero pensémoslo en un momento determinado. Venga, por las calidades y las situaciones ambientales que vivimos, mañana no tuviéramos el oxígeno, ¿qué pasaría? Porque eso no es una acción de opcionalidad, es fundamental el hecho de que el oxígeno exista. Sin eso moriríamos absolutamente todos. Pero hay una cantidad de contextos que lo ayudan a que ese oxígeno se garantice como una posibilidad y como un aspecto de bien común en el cual tenemos que trabajar. ¿Cuántos lo hacemos con la responsabilidad y el sentido de que yo debo contribuir a ese mejoramiento del cual yo tengo que vivir y que se convierte en una garantía colectiva, no solo individual, y que por más dineros y bienes que yo tenga, si ese no está, de nada me sirven absolutamente. Sí, no, ese ejemplo del oxígeno es tan simple, pero también nos vamos a cosas tan básicas como cuando soy yo la responsable de mi hogar.
¿sí? Si lo pasamos a términos más cotidianos, cuando soy yo la que tengo que salir a trabajar para llevar la comida a mi casa. Y entonces ahí estoy pensando en comunidad, pero en mi comunidad, ¿sí? En la comunidad de mi hogar. Y en mi pedacito de comunidad, ¿sí? Y entonces muchas veces esas personas llegan a ser mucho también muy solidarias y no solo piensan en el pedacito de su comunidad, sino si el vecino de al lado también necesita, pues yo saco de lo que no tengo para poder ayudar al prójimo, ¿sí? Entonces ahí también esa cuestión del que más tiene es el que menos da, porque él pensó en él y en su comunidad, y su comunidad creció y ha sido muy próspera, pero yo trabajo para lo mío, ¿sí? Y egoístamente el ser humano es muy egoísta, ¿sí? Con los años yo creo que, pues, a causa de todas las, no sé, obligaciones, de todas las demandas, de pronto de la sociedad, se vuelve egoísta y crea sus propios objetivos, y entonces esa persona trabajó muy duro para ese pedacito de su comunidad y fue muy próspero y ha sido muy próspero y ha logrado todo lo que ha querido y ya no le interesa nada más, ya ignoremos al resto del mundo porque ya, sí, mientras que esa otra persona que sí, ya, pues le toca un poco más duro, le toca salir y vivir del diario para poder alimentar su pedacito de comunidad que es su familia, pues es mucho más consciente porque ha carecido de toda esa riqueza. ¿Sí? Entonces yo ayudo al prójimo, le doy al prójimo, entonces pues creo que hay personas que todavía conservan un poco la humanidad, hay personas, en este mundo todavía existen personas que conservan esa bondad y esa solidaridad y hay todavía pueblos, comunidades que trabajan en conjunto para hacer de su vida un mundo mucho mejor y de su comunidad algo mucho mejor. Entonces, pues, en términos de eso, yo creo que nos hace falta reflexionar sobre qué estamos nosotros haciendo y qué estamos nosotros aportando para mejorar nuestra comunidad. ¿Sí? Si bien no podemos aportar un mínimo granito de arena para conservar nuestro oxígeno, pues, ¿qué tanto podemos aportar para conservar esta comunidad que tenemos ahorita y de la cual nosotros hacemos parte ahorita? Bueno, yo creería que es importante, como le decía iniciar nuevamente como esta reeducación con los más pequeños. Si bien es cierto, nosotros ya como adultos reconocemos que hemos cometido errores en los que somos conscientes de que la forma en la que vivimos, en esa individualidad está mal, no nos podemos quedar ahí, en reconocer de que está mal, sino en llegar a diferentes comunidades, llegar a diferentes entornos, personas, con los niños, empezarles a enseñar esa importancia en generar lazos de confianza, en generar relaciones recíprocas, en volver en creer en el otro, porque desafortunadamente esa individualidad nos ha aumentado la barrera que existe en confiar en la otra persona. Entonces sí es importante que tengamos acceso, digamos, nosotros como profesionales poder replicar esta información, esta reflexión a nuestras generaciones que vienen, porque pues de eso se trata. No se trata de leer ahorita y decir, no, si estamos actuando mal, sino qué vamos a hacer. Entonces sí es importante, pensaría yo, que en cultivar en nuestros hijos, en nuestros primos, familiares más pequeños, de que podemos ayudar al otro. Hemos visto que las personas que más ayudan son las personas más necesitadas, precisamente porque han padecido o han necesitado en cierto momento y saben qué es pasar por una necesidad. Entonces uno siempre recibe ayuda de las personas más necesitadas. Entonces pienso que también es ponernos en los zapatos de esas personas y actuar desde el yo quisiera que a mí me ayudaran. O sea, en algún momento yo puedo hoy estar bien, pero no sé si mañana me pueda pasar algo o algún familiar, y pues uno siempre quisiera recibir la ayuda de una manera humana, sin digamos que no le estén reprochando porque uno pueda hacer el estorbo, como lo decía ahí en la lectura, sino porque efectivamente está pasando por una necesidad, pero eso no va a ser el obstáculo, sino vamos a ayudar a la otra persona.
Entonces sí, pienso que sí es importante. De manera muy sintética y rápida, el haber sufrido mucho nos puede hacer mucho más humanos y el haber podido progresar nos hace un poco más solidarios, más justos con nosotros, siempre. ¿Cómo lo dicen ustedes? ¿Cómo lo considera Francisco esa situación? Yo considero que eso es verdad. Es verdad porque en muchas situaciones así se dan un proceso de duelo. Hasta que uno no vive ese proceso, uno no puede ser empático con el otro, no puede sentir. Entonces, hasta que no nos pasa a nivel individual, no podemos empezar a percibir qué es lo que piensa el otro o qué necesita el otro. Sí, yo pienso que cuando la vida es más dura con uno, uno aprende más cosas, aprende a valorar más, aprende a conservar esa humanidad, aprende a ser más empático. Sí, esto pues no es una ley de vida, sí, pero generalmente suele pasar que cuando uno habla con alguien que no ha tenido que pasar por cierta situación es como, uy, sí, qué duro y te entiendo, pero te entiendo desde mi comodidad, de que debe ser muy duro pasar por eso. Mientras que la otra persona que lo ha pasado es sí, es muy duro y y el entiendo y el comprendo de esa persona va a ser mucho más consciente y mucho más, sí, yo lo pasé, yo lo viví, yo tuve que luchar mucho, me costó mucho llegar a tal lado y es mucho, y ese sentimiento es más real, más sí, yo ya lo viví, yo ya lo pasé, yo ya lo sentí y soy empático con ese dolor tuyo, con eso porque te entiendo, porque yo ya estuve ahí. Desde la comodidad hay veces es mucho más fácil opinar y es como, sí, ay, qué triste, es duro, pero pues todo pasa, ¿no? Generalmente, entonces creo que sí, que vivir obstáculos, vivir cosas difíciles, que la vida pues le dé un poquito más duro a uno, hace que uno conserve mucho más esos sentimientos de empatía, de humanidad, de ayudar al otro, de saber lo difícil que es las situaciones de la vida. Totalmente de acuerdo, Pa, porque cuando uno ha vivido o ha pasado por una necesidad, una dificultad, uno reconoce que reconoce esa necesidad en otra persona más fácil. Entonces sabemos ahí desde la experiencia podemos reconocer y podemos identificar cómo poder ayudar al otro. Entonces sí, totalmente de acuerdo en que somos más útiles cuando ya pasamos por esas necesidades, precisamente. Carolina decía bien, no es una ley universal. Hay gente que a veces en el dolor se vuelve resentida y no logra finalmente pasar, así logre finalmente pasar la página. Y a veces habiendo sufrido muchas carencias, no se tiene la misma capacidad también de compartir y de ser solidarios, sino que al contrario se aferran tristemente. Pero son reflexiones que creo que nos vale la pena de todas formas que la podamos seguir construyendo en este caminar. Muchísimas gracias a ustedes, a nuestros queridísimos acompañantes de este nuestro programa. Gracias por acompañarnos todos los miércoles y gracias a ustedes, señores panelistas. Un muy buen resto de tarde para todos. Gracias.